dentro de esas cosas básicas estaba el agua. Yo les preguntaba, ¿tomaron agua? Ellos me decían, ¿vos hubieras tomado agua? En esas condiciones donde la mayoría de ellos estaban vomitando, porque realmente las olas estaban pero muy altas, donde tenían mucho frío, donde algunos de ellos no estaban vestidos. Imagínense que a muchos de ellos les tocó justamente estar en su momento de descanso y suben a estas balsas en medias, el más vestido con remera y en calzoncillos, ¿sí? Así que esos eran los que estaban más vestidos. Y es que esta balsa, así como la ven, con formato de media nuez, es la que hizo que se salvaran tantas personas. Imagínense que les salvó la vida, ¿sí? ¿Qué les decían? Ellos tenían instrucciones. Nadie sabía nada, mi hermana tampoco. Mi viejo estaba desesperado. Mi familia iba todas las noches a la terminal a esperarme. Fueron el miércoles, fueron el jueves. Dice, mirá, dice, Farías se fue a Malvinas, dice, pero creo que falleció. Entonces me mostraron el diario y el diario local me había dado por desaparecida. Golpeé la puerta de mi casa y mi mamá se dio cuenta y dice, es de Carlos. Yo me llamo Carlos. Nos eligen a 6 o 7, no me acuerdo, y para dar una nota en ATC. Señores, vamos a reiterar una nota que ya compartiéramos con ustedes en el recurso de la semana anterior. Bueno, viene un tipo y nos dice, bueno, usted diga tal cosa, usted diga tal otro, usted diga tal otro, El mensaje que tenemos que dar es positivo porque todavía estaba el gobierno. Bueno, usted mándele saludo a su novia. Yo no tenía novia. Parientes, bueno, tengo parientes en mi propio pueblo, en Riville, Córdoba. ¿Quién estará viendo en este momento? Espero que mi novia. ¿Qué le diría a su novia? Que me espere que pronto... Mírele a la cámara, por favor. Que me espere que pronto voy a estar con ella. Y va a estar con todo el respeto y consideración que todos merecen. Gracias. Luego volvimos al regimiento y nos firman la baja y váyanse a su casa. Y acá no ha pasado nada. Es triste. Y bueno, y al otro día me busca la policía que me presentara urgente en Bahía Blanca, que teníamos que volver. Porque después volvimos a otra vez incorporarnos de vuelta. Estuve un día en mi casa. Acá en cualquier momento los embarcan otra vez, pensaba uno. Y el viernes fueron todos a la terminal de nuevo y yo me bajé en la 9 y la 10 porque quería llegar rápido a casa. Veo que se empieza a largar gente de los autos y bueno, entre esos estaban mis padres, que lloraban mucho y la verdad que con el tiempo me di cuenta, ¿no? Lo que habían vivido ellos también. Y no tenían comunicación, nada, ¿no? No tenían una comunicación con nosotros, nada. Sufrían mucho mi vieja, mi viejo, mis hermanos, ¿no? Es el paso del tiempo, ¿no? Verme retratado en el tiempo por un fotógrafo que realmente nos sorprendió a todos, ¿no? Que levantó la bandera y dijo, yo voy a hacer algo por Malvinas también, ¿no? Desde su profesión y desde su vida cotidiana, ¿no? Los sueños eran navegar y así ocurrió
28 de marzo de 1982. Salimos a navegar, en el caso mío, por primera vez, ¿no? ¿Servicio militar obligatorio era por ley lo tenías que hacer? Siempre tengo la imagen porque lo contaban, lo pasaban por Radio Nacional al sorteo. Y esa mañana estábamos en la farmacia y yo estaba apoyado en una vitrina que había, estábamos escuchando el sorteo. Y cuando vino el número mío, que era el 230 de documento, y dijeron 904, bueno, me dio alegría porque yo siempre había querido navegar. Y dije, 904 Marina, me va a tocar navegar. Esa época era como algo que el pueblo lo esperaba, que escuchaban Radio Nacional, para ver qué chico le tocaba del pueblo que le tocaba el servicio militar. Yo con el servicio militar era todo un gran tema, porque yo cuando estoy terminando el secundario lo que yo tenía muy claro era que una de las banderas mías era la paz. Yo provengo de una familia muy humilde, no era común de que uno tuviera que salir de vacaciones, ¿no? O sea, no había esa posibilidad, no teníamos esa posibilidad. Entonces, bueno, uno va creciendo y va viendo que la única posibilidad de salir o conocer sería el servicio militar. Más que conocer Vittorica Italiano, otra cosa no conocíamos. Entonces, ver al mar, estar en barcos, ver mucha gente, como la ciudad de Buenos Aires, con la primera vez que llego ahí. Y en el año 77 yo ingreso, un 2 de febrero, entro a la Marina. Estaba haciendo la carrera militar como marino. Había entrado a los 16 años y estuve 2 años en capacitación, en estudio. Había egresado hacía 2 meses atrás y en marzo salí a navegar por primera vez, ¿no? Llego a Punta Alta esa mañana, lunes a la mañana, y tipo 10 de la mañana me llama un compañero y me dice: Jorge, llamaron por teléfono que tenés que incorporarte al crucero Belgrano. Entonces le digo: vos me estás cargando porque estoy cansado. Dice: no, llamá por teléfono. Llamo por teléfono y me dicen que estoy en la lista del crucero Belgrano. Lo primero que se deforma en cualquier guerra es la verdad. Uno no le puede avisar al enemigo: che, mirá, yo te voy a ir a recuperar las islas del 2 de abril. O sea, era todo secreto. No había ¿cómo que decirle? Un miedo, había una preocupación, nada, porque no sabíamos que íbamos a ir. El 27 de marzo nos dice que nos formemos en la plaza, que nos van a dar de nuestro bolso, nuestra media carpa, la mochila, y que nos íbamos a hacer un ejercicio a Río Mayo. Y nosotros nos dimos cuenta que no íbamos a un ejercicio. ¿Pero a dónde íbamos? Yo siempre vivía tensionado porque estaban en un lugar que no era el que yo quería estar. Para mí era algo muy emocionante, ¿no? Yo siempre fui de mirar lo que resultaba bueno para mí. En ese momento lo bueno para mí era que no estaba en un cañón ni en un coso. Yo que soy de La Paz. Era el toc-toc de la historia que nos llamaba. Transcurrida 12 horas de navegación, ese 28 de marzo, el comandante del portaaviones nos comunica que estábamos llamados a dar vuelta a una página de la historia, que la bandera argentina había sido arriada de un pabellón por un buque inglés en las Islas Malvinas y que debíamos recuperar las islas para la soberanía argentina. Nosotros embarcamos el 28 de marzo en el buque Cabo San Antonio, que es el buque de desembarco, y salimos a navegar hasta que el 1 de abril el comandante de la dotación, el comandante Busser,
nos informa que nosotros estamos destinados, si bien hasta ese momento no sabíamos nada, entonces nos informa que estábamos destinados a ser parte de la historia porque íbamos a recuperar nuestras Islas Malvinas. Mañana mostraremos al mundo una fuerza argentina, valerosa en la guerra y generosa en la victoria. Que Dios los proteja. A la noche del 1 de abril ya estábamos cerca de la costa norte de Malvinas. Eran las 12 de la noche y empezamos a ver las primeras lucecitas. Vos no podías prender un cigarro o hacer chispa, nada, para que no se vea de lejos. Uno está furtivo, entonces... Estamos todos pendientes de eso y a las 6 menos cuarto de la mañana se comienza un despliegue militar. Los bajaron nuestros muchachos. Fueron los primeros combates con los ingleses, los pocos, la dotación que había en Malvinas. Se comienza a escuchar helicópteros, aviones, ruido, bombardeo, explosiones. Hasta que, bueno, cayeron los primeros prisioneros y luego se toma control de las islas, eso de las 11 de la mañana. Ahí ya volvió a flamear la bandera argentina. Y bueno, estábamos ahí y ahora ¿qué hacemos acá? ¿Qué vamos a hacer acá? Bueno, resulta ser que ahí había una escuelita y ahí tengo una imagen que siempre la comento, que nosotros entramos vestidos de militar a un colegio como si entrara acá a un secundario o a un primario, donde había chicos que estaban haciendo algunas tareas y cuando levantan la vista nos ven a nosotros vestidos de militar. Esos chicos de 5, 6, 7, 8 o 9 años hoy tienen 45 a 50 años. Esa imagen yo me pongo en el lugar de ellos y la veo y digo, pucha, ¿cómo se sentirán? Después del 5 o 6 de abril, que ya estaba la emoción, ya hubo un relajamiento, digamos, que la emoción empezó a descender. Estábamos ahí. Y bueno, y después llega el 2 de mayo. Y nosotros estábamos entre el continente y Malvinas, al medio. Andamos ahí cuando nos dan la mala noticia que hunden el crucero General Belgrano. Yo dejaba la guardia, había ido a tomar la merienda y me iba a dormir, porque ya había 12 horas que había estado haciendo guardia. Y me agarró en la mitad del buque a mí. Pega el primer impacto en el medio del buque. Y a los segundos explotó el otro, del otro lado. Yo estaba durmiendo, así que estaba en medias, calzoncillo y camiseta. Y bueno, quedamos al oscuro, no había nada, no había luz, no había sanidad, nada. Y empezó a entrar agua. Y lo primero que hice cuando me largo, que en el ataque, agarro una frazada y la llevo arriba. Cuando llego a cubierta, me encuentro con el suboficial Pérez, que estaba en cuero, calzoncillo y media, y le doy mi frazada. Fíjate si no trabajábamos en una inconsciencia tan grande, porque yo en ese momento no pensé que le iban a necesitar. Y yo estaba abajo, tuve que salir como 6, así, en la escalera 6 metros, 12 metros, hasta llegar a cubierta. El buque ya estaba inclinado, en ese momento corría casi como 100 kilómetros el viento, había ola de 8 o 9 metros de altura. Había desesperación, miedo, gritos. Y tirarlo a la balsa, por primera vez. Y bueno, había que largarse arriba del techo. Era la única forma de sobrevivir, porque si caías al agua de la altura que estábamos, no salíamos más para arriba. Caigo yo, cae Gaona, Fabián Gaona de Capital, y
Y en ese momento, cuando uno caía al agua, el agua era tan fría que duraba nada más que 2 minutos. Así que te imaginaba cuando uno cayó al agua, uno sentía la sensación que se moría. Y cuando una persona se está por morir, esto vuelve todo para atrás. Y te convertí en bebé. Y cuando un bebé se cae, ¿a quién llama? A la mamá. Así que teníamos continuamente estar sacando el agua de la balsa para no hundirnos todos. Y por ahí la balsa estaba, el olaje era tan grande que por ahí en 6 metros arriba y por ahí quedaba en el vacío, caía. Temblabas todo, la carretilla, o sea, no había forma de poder quedarte quieto, era un tembleque tremendo. Y te quedabas sentadito y decía, ahí pasó. En realidad no era que pasaba, sino que ahí empezaba a entrar el frío, que era que cuando vos te movías el cuerpo tenía una reacción de mover un poco el sistema para que no te congelaras. Tal es así que recorremos 100 millas del lugar del hundimiento. O sea, a la deriva vamos 100 millas y vamos hacia las aguas heladas de la Antártida. Hacia ese lado íbamos. Así que bueno, ahí fue terrible, la noche, el día. Yo tuve casi 30 horas naufragando. Yo al último ya no sentía nada, estaba congelado completo. Yo esa imagen creo que la hice en el 2014. ¿Qué representaban esos ojos para mí? ¿Qué es lo que había querido representar? Y porque yo ahí menciono a los 323 héroes del Belgrano. Y yo estuve en los últimos momentos de uno de esos héroes, que estaba en mi balsa, que traté de cuidar lo mejor que pude, pero que igual murió. Y tenía ojos claros. Y la verdad, el otro día hablábamos con uno de los muchachos que estuvo en el rescate, en otro barco, y dice, nosotros ya los dábamos por perdido porque no los podíamos encontrar. Y ahí es como que tomamos dimensión, como decís vos, en lo que era la guerra, lo que fue, lo que los pasó, las pérdidas. Porque empezamos a buscarlo entre nosotros. Entro a buscar pampeanos, no encontraba pampeanos, éramos 24. Y lo buscábamos. No sé por qué lo buscábamos al vasco. Era como una esperanza, ¿no? No apareció. A lo largo de la vida, el apellido Ames-Garay a mí me pasa muchas veces, uno no se ve parecido ni nada por el estilo, pero me pasa de ir caminando por la calle y de gente que te para y te dice, vos sos hermana de Alberto. Y es eso, Alberto es nacido y criado en Pico, Escuela 66, Escuela 57, Lubetkin, empezó a trabajar a los 13 años en la tienda El Dimar, o sea que era una persona conocida del pueblo, digamos. Esa guitarra, me acuerdo que chiquita un día dice, tengo una guitarra de Alberto y se las voy a dar.
Y dio la casualidad que vinieron unos compañeros de Buenos Aires, Daniel Argañarás y Fabio Santana, que canta el himno, a la fiesta de Pico. Y estábamos los tres sentados allá adentro y le digo, esa guitarra, le digo, es del Vasquito. Y Daniel la agarra y la empieza a tocar y dice, che, qué buena guitarra. Le digo, pero guarda, le digo, que está arreglada. Le digo, y por ahí, no, pero está bien arreglada. Empieza a tocar y yo se me ocurre decirle, mirá, le digo, el Vasco ganó, le digo, un concurso cantando Samba de mi Esperanza. No te puedo creer, sí. Entonces me dice, mañana podemos cantar Samba de mi Esperanza con esta guitarra. Por lo menos que suene de vuelta algo, ¿viste? Sí. Hace mucho que no se afina, así que cuesta afinarla, ¿viste? 40 años. Mucho de guitarra no sé, pero... 40 años por lo menos. Digo, sí, le pregunto a la familia, así que hablé con Griselda, me dice, sí, Jorge, ¿cómo que no? Así que bueno, 30.000 personas, el Vasquito cantó Samba de mi Esperanza esa noche con esa guitarra. Era muy amigo de los amigos, muy católico, Necesitaba ir a misa todos los domingos. Nada, por ahí un domingo se dormía o mamá se olvidaba de llamarlo y era un drama porque no lo habían llamado para ir a la misa de 11. Porque él decía que como había nacido un 13, él tenía poca suerte en la vida. Y él andaba como con todo el reglamento, lo recuerdo con su casco, el salvavidas puesto, siempre sonriente. Y él se despidió. Me dio un abrazo y como siempre me dijo que me cuidara. Y lo vi irse por el pasillo levantando la mano. Y esa fue la última vez que lo vi. Y agarramos un pasillo largo por adentro del buque y yo bajo en la Torre 2, bajo a Santa Bárbara, el lugar donde yo cubría el puesto de combate, y él sigue, viene en proa, y así que en el momento de los impactos, bueno, pega el primer impacto en el medio del buque y el segundo pega justo en el lugar donde él estaba. Mamá dice que la vida le quitó un hijo y le regaló unos cuantos más, porque los chicos siempre hemos tenido un muy buen contacto con la calidez de los chicos, ¿viste? Siempre han sido muy cálidos. El hecho de que esta institución tenga el apellido de él, yo siempre le digo, porque vamos por muchas provincias, ¿sí? Con Aldo vamos por muchas provincias porque estamos dentro de un grupo y no encontramos muchas instituciones que tengan apellido. Entonces, les he comentado y les digo, bueno, miren, ser parte de una institución que tiene un apellido no es fácil, no es cualquier cosa, porque todo lo que vos hagas tiene un apellido. Entonces, ese apellido es del Vasco. Bienvenidos, mi nombre es Margarita, pertenezco al área de turismo de la Municipalidad de General Pico y les doy la bienvenida a este museo que se llama Alberto Mesgaray. En esta sala 2 de abril lo que vamos a ver es a nuestros 4 héroes, los 4 héroes pampeanos. El primero de ellos, que es Alberto Mesgaray, ¿sí? Alberto Mesgaray es nacido en General Pico y caído en el crucero Ara General Belgrano, al igual que su compañero Perdú. Perdú es de Jacinto Arauz, ¿sí? Lagos, que es de Telén, y Gatica, que es de Victorica. Vamos a mirar acá. ¿Qué pasó en esta guerra? Fíjense en esto. Vamos a ver 2 zonas. Una de las zonas del combate es en tierra y justamente acá podemos ver en fotos qué ocurrió en ese combate en tierra. Estos que estamos viendo son fotos que nos va a contar la historia de uno de nuestros veteranos y si quieren podemos revivirla juntos. Se desarrollaba una vida de trinchera hasta que el 27 de mayo y sobre el mar
se ve una columna que avanza, así que la vimos toda, avanzaba, y Esteves le pregunta si era propia tropa, y Pelufo le dice, sí, debe ser propia tropa que se está replegando, el regimiento 12. Bueno, mande a 2 soldados para ver si es propia tropa. Y cuando manda a estos 2 soldados, se arma el zafarrancho de combate. No eran propia tropa, era gente del regimiento de 2 de paracaidistas británicos que venían avanzando. Ahí empezamos a combatir. Yo alcanzo a entrar a un pozo. El combate nocturno se desarrolló entre 100 y 50 metros, 30, nos disparábamos. Entonces los morteros que caían no sabíamos si eran nuestros, si eran de ellos. Era una cosa tremenda. El combate dura entre 4 y 6 horas, nadie lo sabe precisar. Y bueno, empezamos a ver que se corría la voz, estoy sin municiones, me quedé sin municiones, y ya nos habían rodeado. Cuando me levanto así, tenía todo el correaje, me lo quise sacar y un inglés me tenía así apuntado, y como diciendo, no, dejá la mano arriba, nos tiran cuerpo a tierra, nos llevan. Y ahí empezamos a ver que nos faltaba algo, si vos lo querés, del cuerpo, como que te faltaba un dedo, una pierna, un brazo, y nos faltaban compañeros que habían caído y otros que estaban heridos. Entonces, en un lugar donde había fuego, la noche del 28, el espíritu de cuerpo hizo que nosotros les tengamos el suero a nuestros heridos. Así que se llevan a los heridos y a nosotros nos tienen ahí hasta que también en helicóptero nos trasladan a San Carlos, donde estaba el campo de prisioneros. El 14 de junio se llama al cese de actividades y ahí, al amanecer, se decide a terminar la guerra para no aumentar el número de bajas. Si algún día les interesa, pueden leer en este lugar todas las que pasaban en los diarios, en las revistas o, si no, también en nuestros libros. Este museo nace, yo empiezo a juntar, a recolectar documentación de fotos de internet, que como ustedes verán son los primeros escuadros que hay en este lugar. Empiezo a colocar cositas, a todo lo que me entregaban, nos lo entregaban a todos, lo fuimos colocando. Se llegó a lo que hay hoy. Esas pequeñas cosas que yo tengo, ese pequeño lugarcito, son cosas muy sentidas y tienen un gran significado, porque la que más son una fotocopia, en el cual cuando nosotros tomamos Malvinas el 2 de abril teníamos que distribuir al inglés que vivía en la isla, ¿no? Entonces esa persona podía proceder de acuerdo a lo que decían las instrucciones, en las cuales estaban en español y en inglés. Yo tuve los combates el 13 y el 14, fueron los últimos días. Y ahí sí, verdaderamente fuimos tomados prisioneros. Nosotros, después que volvemos del crucero, no tuvimos un feliz regreso a la institución militar. Nos empezaron a decir muchas cosas que estuvimos a punto de realmente cometer alguna cuestión muy complicada para nuestra vida, ¿no? De decirnos, culpa de ustedes, murieron sus compañeros, nos bailaban. Y cuando volvimos de Malvinas, nos trajeron y nos dejaron ahí encerrados, ¿entiendes? Y después lo largaron así. Y vos imaginate que nos dijeron, vengan, hagan la colimba, vayan a la guerra, ahora vayan hacia su casa. Y eso nos costó más caído que los 632 que cayeron
en efectivo combate, ¿no? Yo cumplía 19 años en agosto recién, ¿no? Y 2 días antes de mi cumpleaños la Armada me manda un cable donde me mandaba a estudiar a Holanda, ¿no? Y a mí lo que me quedó después de la Guerra de Malvinas es que hubo mucha incompetencia. Y hacía siempre la cuenta, digo, si yo con 18 años era capaz de hacer tantas cosas o tomar ciertas decisiones, y quienes estaban encima nuestros no lo podían hacer, incluso se veía que le faltaba carácter en determinados momentos críticos, ¿no? En donde uno empezó a ver las debilidades que tenían quienes dirigían a veces. Entonces colapsa el proyecto porque dije, con este elemento, en estas condiciones no se puede hacer nada. Yo voy a seguir arriesgando mi vida por nada, ¿no? Cuando nos dieron la baja, volver a la ciudad, yo tenía trabajo, porque yo volví a trabajar a la farmacia, y ahí viene el manto ese de silencio, donde nadie habla. A ver, con mis padres, con mi papá nunca pude hablar lo que pasó en Malvinas, o sea, lo que pasó con el crucero. Nunca escuchó, nunca me preguntó. Cuando volvimos de allá, que los primeros 10 años, ¿no? Viste que cuando vos, antes de irte a la guerra, vos tenías tus amigos, tenías tu junta, y cuando volvimos de allá, vos querías de vuelta juntarte con tus amigos. Y cuando vos veías que estaban todo el grupo de tus amigos juntos, riéndose, joda, y llegabas vos y se quedaban todos así, serio. Y hay gente que no lo creía. Me decía, no, este está inventando. Y llega el momento en que uno se ríe, los otros jóvenes, los otros. Entonces uno calla. Nosotros callamos. Yo, por mi caso mío, yo no hablé nunca más. Que no quería 10 años sin hablar, sin decir nada. Las primeras décadas fueron difíciles, duras. Estábamos abandonados, porque los abandonaron directamente en sí, ¿no? Éramos los chicos de la guerra, los loquitos de la guerra. Nos pusieron varios títulos nosotros en sí, ¿no? Esos 10 años fueron el hecho de no hablar. Sí, no hablar, pero sobre todo no hablar porque veíamos que la gente, mucha gente nos tomaba en broma lo que nosotros decíamos, ¿no? Y en la familia no se hablaba, pero no se hablaba no era porque no les interesaba, sino porque en ellos, ¿sí?, despertaba ese dolor que había sido tener un hijo en la guerra, ¿no? Y la incertidumbre de saber si ese hijo había sobrevivido o no había sobrevivido. Yo creo que fue tremendo para mis padres. Fue tremendo para mis padres. En el año 90 es como que empezamos a hacer los primeros actos. Éramos como que estábamos como enojados, estábamos, con el gobierno, con los políticos, con todo. Así que los primeros discursos eran medio fuertes, ¿no? Y en el año ya 2000 ya es como que, me acuerdo que una docente de la Escuela 66, fuimos a un acto y la docente dice, yo quiero que los den una charla a los nenes de 4º grado. Nenes de 4º grado. No podíamos entrar a los colegios. No, porque tenían miedo de que, ¿qué íbamos a decir, viste? ¡Viva la patria! ¡Viva! Los 632 que dieron la vida por la patria. ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Esa! Los 632 que dieron la vida por la patria. ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Quedaron en Malvinas! ¡Viva la patria! ¡Viva! Las primeras charlas íbamos de a dos. Cuando uno se quebraba, arrancaba el otro. ¿Te imaginás vos, los nenes, las preguntas? Llovían las preguntas. Y bueno, y eso lo hizo bien a nosotros. Eso lo hizo muy bien. Los primeros psicólogos siempre decimos nosotros que fueron los nenes de la primaria. Y ellos fueron los que los abrieron las puertas a nosotros. Al principio medio anárquico, medio como... Pero ahora aprendimos tanto. Al principio no teníamos respuesta
para algunas preguntas, ahora las tenemos. Mi proceso de incorporar a Malvinas dentro de lo que era mi vida fue recién hace una cosa de 12 años atrás, no hace más. O sea, es cuando yo doy como punto inicial, no sé si ya había empezado antes, pero doy como punto inicial el hecho de que se inaugura un colegio a una cuadra de la casa de mis padres y le ponen Héroes de Malvinas. Es como que ahí eso me involucra, porque encima me sorprenden con el primer reconocimiento, porque en el colegio, aparte de tener el que dice Héroes de Malvinas, hay una placa que me menciona. Y de ahí empezamos a sentir el acompañamiento de la gente común, el respeto, el cariño, el de escucharlo, el de darle un abrazo. En Malvinas sucedió de todo, pero lo que más rescato son las acciones de amor que hubo entre los compañeros, ¿no? El hecho de compartir el pan, el hecho de compartir una frazada, el hecho de compartir, de ir a buscar a un compañero herido, arriesgando tu vida. Bueno, todas esas acciones son una gran historia de amor. Porque realmente los voceros de los que no pudieron volver somos nosotros. Y nosotros tenemos que luchar por la causa. Pero por la causa, por la memoria, por ello. Como para mí es muy chocante internamente lo que es Malvinas. Es muy chocante porque una cosa que debo reconocer es que para mí adquiere importancia, relevancia a partir de la guerra, si no, no la tenía. Y entonces eso todavía sigue estando ahí como, ¿por dónde voy? ¿Qué quiero con esto? Y yo sé que lo único que pretendo por el momento es solamente la memoria por los que murieron, por defender ese lugar. Siempre sentimos que no importa lo que hagamos, siempre va a ser poco. Porque uno tiene la gracia de estar vivo y entonces no hay mejor motor para honrar a quienes fueron nuestros compañeros y a aquellos que tampoco lo fueron, pero que entregaron su vida. La única manera es, a través de lo que nosotros vivimos, contarlo. No me siento orgulloso de la guerra, me siento orgulloso de haber hecho lo que hice o lo que hicimos, haber defendido la bandera, la patria. Haber enfrentado a la OTAN fue una locura, porque no enfrentamos a los ingleses. Nosotros enfrentamos a un poder económico que fue llevado de las narices Galtieri para que se haga la guerra. Entonces bronca por la mala organización y porque se apoderaron de un sentimiento que es de todo lo argentino, que es la recuperación de nuestras islas, para permanecer en el poder, pero orgulloso de haber defendido mi patria, ¿no? Nosotros, bueno, la defendimos como pudimos. El orgullo nuestro es de haber defendido la patria, con apenas 19, 18 años. Eso fue algo terrible. Y bueno, nos tocó a nosotros, como le podía haber tocado a cualquier otra persona. Tenemos que cuidar lo nuestro y defender lo nuestro, pero no de la forma que fuimos nosotros, sino vía democrática, por la vía de la paz. Y bueno, y ojalá que algún día podamos
izar nuestra bandera como ese día, ¿no? El 2 de abril.